Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras o la enciendas, si es que tienes ahí en pantalla, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Ahí está. Ahí, si es que no la tienes, ahí tu Biblia, no te preocupes, la tenemos aquí en pantalla. Filipenses 3, del 12 al 14. Y también vamos a leer luego Josué 6, del 3 al 4. Ok, todas las chicas van a leer conmigo Filipenses 3 del 12 al 14, ¿sí? Solo las chicas. Bien, ¿me acompañan? ¿Sí? A viva voz, por favor. No que lo haya alcanzado ya. Uy, no las escucho. Uy, chicas, no se ¿qué oye, pasó? no se oye. No han almorzado. Han tenido un día complicado, una semana tremenda, difícil. Este es el día para ser libres. A ver, chicas, solo ustedes lean Filipenses 3 del 12 al 14. Yo las escucho, a ver. No que ya haya cansado, ya ni que se haya perfecto, sino que consigo por ver si logro recibir Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, al verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y ahora los varones vamos a leer el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 3 al 4. Ahí está en la pantalla, ahí lo tenemos. Vamos a dar lectura juntos. Dice la palabra de Dios: rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Amén. Ahora sí, siguiente, por favor. Caminar hacia el propósito de Dios, nadie dice que es fácil. Definitivamente no lo es. Creo que aquí todos somos mayores de 30, quizás algunos ya un poco más de 40, ¿verdad? Entonces, conforme vamos cumpliendo más años, nuestras presiones, responsabilidades van aumentando, ¿verdad? Se van acentuando en algunos casos incluso, ¿no? Si tienes una carrera técnica, estás pensando en complementarla con la universidad. Si tienes universidad, quieres hacer varios posgrados. Si tienes un sueldo de 2, 3K, quieres 5, 7, hasta 10K, ¿verdad? Con tu familia, no solamente tu parentela, sino de repente ya estás casado, tu esposo, próximamente los hijos, y todo eso forma ciertamente una presión sobre el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad, Manu? Así es, nosotros nos encontramos, como decía Mili, ¿no?, afanados, presionados por esto, y surge una pregunta, aparte de todas las grandes preguntas que hay, surge una más grande y digamos la gran pregunta, por así decirlo, la pregunta clave: ¿estoy viviendo el plan o el propósito de Dios en mi vida? ¿O mi vida solamente es levantarme, trabajar, pagar cuentas, ver Netflix, comer comida chatarra y volver a dormir? A veces nosotros pensamos, estamos en un círculo, ¿verdad? De me levanto, trabajo, como, me voy a dormir. Muchas veces nos sentimos en esa rutina y nos preguntamos, ¿realmente esto es lo que Dios planeó para mi vida? Pero Dios tiene un propósito grande para nosotros, pero es necesario entender algo que decía en el título, el sonido de la trompeta, ¿verdad? Sí, así es. En el versículo que leían con Manu los varones, capítulo 6 del 3 al 4, Josué hablaba acerca del sonido de la trompeta. Si ustedes vuelven a leer nuevamente este pasaje bíblico, van a ver que el sonido era una señal. ¿Una señal de qué? De cuándo tenía que moverse el pueblo de Israel y qué movimientos dar. No era algo improvisado, ¿cierto, Manu? Así es. No era simplemente un sonido que te decía, ya, muévete para cualquier lado. No. Dios había dado instrucciones precisas. ¿Recuerdan que leímos? Durante 6 días vas a dar una sola vuelta, pero el 7º vas a dar 7. O sea, Dios había dado muy precisa la orden.
entonces Dios te va a llamar con un sonido espiritual bastante claro. ¿Cuántos quieren vivir en el propósito de Dios? A ver, levante su mano. Amén. Ahí está, creo que la gran mayoría y todos. Entonces, si es así, tienes que estar tu oído atento al sonido de esa trompeta. ¿Cuál es ese sonido? Porque muchas veces tú te das cuenta, el mundo te habla y muchas veces la voz del mundo quiere ser más fuerte y quiere acallar todo sonido que viene de Dios. Quizá te habla a través de las noticias, quizá te habla a través de las obligaciones, quizá te habla a través de la familia, pero Dios tiene un sonido especial que te va a dar dirección y te va a dar indicaciones del tiempo y del movimiento que tú tienes que dar para ir para adelante. ¿Amén? Amén. Siguiente. Esto tienes que entender. Mira, a ver, repite conmigo. Miren, ahí están Manuel y la Milit. Ya bueno, a ver, repitan conmigo. Vivir bajo el propósito de Dios no es un evento, es un proceso. Mira, ahí a la persona que tienes al lado, ¿lo ves? Ahí está todo así bien bonito, bien fachosito. Dile, vivir bajo el propósito de Dios no es un evento, es un proceso. Dile, no se va a amargar, dile. No sean tímidos, con confianza. Bien, muy bien, bien. Ok, entonces, como dice Manu, no es un evento, es un proceso. Ahora, todos sabemos lo que es un proceso, ¿verdad? A veces suele ser largo o corto. Eso va a depender de Dios y no de nosotros. Por más que queramos acortar las cosas, eso va a ser bastante complicado, ¿no? Pero voy a citar a dos personajes de la Biblia, hay sin fin, pero dado a los versículos primeros que leímos, Pablo, ¿qué decía Pablo, no? ¿Pablo qué era? ¿Qué era Pablo? Apóstol. Era un varón tremendamente usado ¿por quién? Por Dios. ¿Y él qué decía? No que lo haya alcanzado. Imagínate, pues si Pablo dice no que lo haya alcanzado, ¿cómo estaré yo? Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, Josué también, ¿qué tuvo que hacer? Caminar 7 días alrededor de la ciudad, ¿para qué? Para ver caer los muros. Así es. Mira, como dice Mili, ¿no? Dando vueltas ahí el pobre de Josué y Pablo, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, siguiente diapositiva. Miren esta pregunta. ¿Qué harías si Dios te dice, ese muro que te está deteniendo, esa circunstancia se va a caer, pero hoy no? ¿Tú qué harías? ¿Te sientas? Bueno, tú me has dicho que va a caer, pues, ay, te echas a ver ahí tus doramas, ¿no? Mi adorable Samsung, escalera al techo, no sé cuál te gusta. ¿O qué harías? ¿O te preparas, te entrenas para llegar a ese día? Mira, ¿qué harías si el muro, tú sabes cuál es tu muro? No nos hagamos locos, sabemos cuál es nuestro muro, sabemos cuál es nuestro Jericó. ¿Qué harías si Dios te dice, ese muro va a caer, pero no hoy? ¿Te prepararías? ¿Esperarías? ¿O dices, ya no me interesa si cae o no cae? Siguiente diapositiva. Vamos a ver en 3 puntos, cómo es que vamos a acelerar hacia ese propósito. El primero, ¿qué es lo que decía Pablo en Filipenses 3:13? Olvidando lo que queda atrás. Entonces, déjame decirte algo. Siguiente diapo, por favor. Primero, vamos a entender que el Espíritu Santo te va a dar poder para sanar tus heridas, liberarte de ataduras y perdonar tu pasado, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? Que creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Si somos nuevas criaturas, ¿qué cosa ha pasado? Todas las viejas, ¿cómo es? ¿Qué? A ver, ¿quién me dice? Creo que yo estoy mal, ¿no? Amén, bien, sí se la saben, excelente. Todas las cosas viejas pasaron, Las cosas ¿verdad? viejas. Ajá, ¿qué? ¿Cómo es? No las viejas. Ah, no, a ver, chicos. ¿Cómo es? A ver, creo que me he equivocado, ¿verdad? ¿Cómo es? Las cosas Las viejas. cosas viejas pasaron, ¿cierto? Muy bien, están atentos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú quieres caminar hacia el propósito de Dios, ¿será factible que todavía tu pasado esté atado a tu vida presente? Si ya eres una nueva criatura en Cristo, ¿es que estará bien eso? ¿Será posible tener todavía esa mochila tan pesada que teníamos cuando éramos mundanos, ¿no? Cuando éramos inconversos, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados? O sea, ya no será posible traerlo a nuestra vida
presente porque todas las cosas viejas pasaron, ¿no? En Hebreos 12:1, ¿qué dice? Dejando atrás, ¿qué? El pecado. Eso también es un versículo bíblico bien conocido. A ver, ¿qué dice Hebreos 12:1? Dejando atrás, ¿qué? El pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia, ¿sí? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Corremos con paciencia la carrera, ¿no? Entonces, como decía Manu hace un momento, ¿no? No nos desanimamos por el hecho de que vamos paso a paso. Ahora, ese paso a paso no significa estar estáticos, sino ciertamente representa que tenemos que estar en un punto de aceleración, ¿verdad, Manu? Así es. Ahora te voy a decir algo que quizá nunca lo has oído, pero es preciso. Cuando hablamos de que, como comentaba Milagros, las cosas viejas pasaron, no solamente habla de las heridas, porque a veces cuando uno dice las cosas viejas pasaron, sí, mis heridas, mis tristezas, mis fracasos, ese que me dejó, esa que me engañó, todo eso, pero hay algo más que debe de quedar atrás, que a veces no lo queremos soltar, nuestros éxitos pasados. Y dice, pero Manuel, son éxitos, son logros, ahí está mi diploma. ¿A qué me refiero? Hay personas que Dios dice, bueno, sí, Dios me usó grandemente en 1985 en la cruzada con Billy Graham. Pero hermano, ya estamos 2025, ya 40 años ya pasó de eso. Y siguen viviendo de los éxitos pasados. Ya aparecen bandas de los 90, ¿no? Que ahora hacen su remix, ¿no? Entonces, mira, los éxitos pasados pueden ser una trampa. Tienes que soltarlos también. El yo ya lo hice. No, yo ya serví. No, yo ya lo tengo. Eso puede ser una trampa porque te va a llevar a ser un conformista espiritual. Y Dios quiere darte un propósito, pero para que vayas hacia adelante, no para que te conformes. El poder de Dios no solamente está en el futuro, sino te va a restaurar, te va a fortalecer y va a sanar tu presente. Aferrarte al pasado es como caminar con un grillete. ¿Ustedes han visto los corredores olímpicos? ¿Han visto, no? Cámara lenta, ¿no? ¿No? Salen corriendo, ya. Ok, ríete pero entiéndelo. Mira, los corredores. ¿Tú has visto alguna vez a Usain Bolt? ¿Se acuerdan de Usain Bolt? Ya. ¿Ustedes vieron que Usain Bolt cuando corre lleva sus medallas puestas? No, cuando él corre no lleva la... Imagínate que está... ¿no? O corre con una maleta. Entonces tú no corras ni con la maleta de tus heridas pasadas ni con las medallas de tus logros pasados. Porque tienes que correr rápido, porque Dios te quiere acelerar hacia tu propósito. ¿Ok? Entiéndelo, entiéndelo. Por eso es que Pablo decía, ¿no? Olvidando lo que queda atrás. Porque Pablo incluso, si tú lo lees más adelante, dice, no, yo incluso hasta Dios me permitió llegar hasta el tercer cielo. Yo escuché las enseñanzas del Señor, del mismo Señor Jesucristo. Pero Pablo decía, bueno, eso ya pasó. Ahí como José, no, ya lo pasado, pasa, ya es igualito, ¿no? Ya eso ya pasó. Como decía, sí, por ejemplo con Rafa, ¿no? Ay, pucha, Live fue alucinante, pero eso ya pasó. Eso pasó en el 2023. No se acuerdan, ¿no? 2023. Pero este año va a haber un Live Fest nuevo. ¿Cuántos están preparados y están expectantes de eso? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Chicos. Vienen cosas grandes y ese es un evento de propósito. Ahora, di conmigo, hoy suelto lo viejo y tomo lo nuevo. A ver, di, hoy suelto lo viejo, fuerte, y corro hacia lo nuevo. Amén. Amén. Aún no lo alcanzas, prosigue, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Hace un momento lo dije, ¿no? Él decía que él ni siquiera lo había alcanzado, ¿ok? Tú conoces tu llamado. Yo creo que aquí todos sabemos exactamente para qué hemos sido llamados. Dios nos los ha mostrado de infinitas formas. Aquí nadie puede decir, no, yo no lo sé, yo estoy acá pero aún no encuentro mi camino. Bueno, eso no es así. Yo creo que todos sabemos claramente cuál es el llamado al cual estamos aquí, por el cual realmente hemos dejado nuestra vida pasada, ¿no? El punto es que muy pocos tienen la iniciativa de dar esos grandes pasos, de estar en movimiento. Prefieres estar parado y que todas las cosas vengan hacia ti, pero tú no vas detrás de ese gran propósito, ¿verdad? Siguiente.
Así. Siguiente. Mira, atentos, ¿qué dice ahí? El propósito no se contempla, se persigue. Dios tiene un propósito para ti, pero no para que lo mires, sino para que corras. Te comento algo, había una persona que Dios le dijo, tú vas a ir a predicar a Asia, a China, a Corea, a Vietnam, a Japón. Y pasaron los años y esa persona nunca llegó ni a China, ni a Corea, ni a Japón, ni a Calle Capón llegó. Y un día le dijo, no, Señor, ¿pero por qué? Tú me prometiste. ¿No? Pero el Señor le dijo, pero hijo, yo te di esa promesa y esa palabra, pero tú ni siquiera tomaste la iniciativa de ir a predicarle al chino el chifa. Nunca te moviste en ese propósito. Si Dios te da ese propósito, no es para que lo contemplas, es para que sí, es como una vereda, camina en ese propósito para que lo puedas alcanzar. La siguiente, ¿sí? Sí, siguiente. La marcha del propósito, sí. El caminar en el propósito. Lo vimos en Josué, capítulo 6, versículo del 3 al 4, ¿verdad, Mili? Sí, sí, Manolo, así es. Siguiente, porfa. Bien. Así es. Mira, cuando el Señor le habla a los israelitas, le dice, ¿no? Van a dar 6 vueltas, luego van a dar 7. Tú dirás, oye, pero qué loco, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que una ciudad se conquiste dando vueltas? ¿No? Estaban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no parecía lógico. No estaban construyendo catapultas, no estaban afilando las espadas, solo marchaban y daban vueltas, ¿no? Esto es un reflejo de tu vida de fe. A menudo Dios te va a pedir que tú hagas algo ilógico. Aparentemente no tiene sentido, pero Dios sabe por qué te pide que lo hagas. Porque sus caminos, como dice la palabra, son más altos, más sabios, mejores que los tuyos. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada por las puras. Dios no improvisa con tu futuro. Dios no improvisa contigo. Dios tiene un plan. Mira, el error que muchas veces las personas cometen es buscar primero cualquier cosa, el propósito, mi idónea, pero buscan al final a Dios. Pero Dios te dice, busca primero a Dios y luego el propósito va a venir. ¿Cuándo? En la intimidad que tú tengas con Dios. Mientras tú lo buscas, oras, clamas, le pides al Señor, Él va a revelar ese propósito a tu vida. Así es. No se trata de cuánto corres. Aquí no es que llega primero quien llega último. Aquí se trata de cuánto persistes, de cuánto es tu constancia, de cuánto realmente deseas caminar firme y seguro. No es correr a la paporreta y bueno, ya pues aquí para que vean que todos yo soy recontra cristiana y me quieran y yo sea lo máximo acá. No, aquí se trata realmente de ser constante. Cuando viene la noche, la oscuridad, las pruebas, ¿realmente persistes? ¿Realmente quieres seguir hacia el camino, el propósito que Dios ha puesto en tu vida? ¿O simplemente dices, ¿para qué estaré aquí, no? Todo me va supuestamente mal, me vienen cosa tras cosa y no logro avanzar. Pero no se trata de que te pares cuando vienen esas cosas, sino realmente de que persistas. Amén. Vamos a ver algo más. Muchas veces tú estás ahí, imagínate, 6 días dando vueltas, 7 días, en el 7º día dando la 7ª, pero Dios no decía nada. Marchaban, porque Dios ya había hablado, pero no es que se escuchaba nada. Muchas veces cuando Dios guarda silencio, no es porque está ausente, no es porque no te quiera hablar, sino es parte de la estrategia que Él tiene para ti. ¿Se acuerdan de José? ¿Han visto José, la historia de José? José estaba en la cárcel, acusado injustamente, y en medio de la cárcel, es decir, imagínate, ¿no? Él había sido fiel y estaba en la cárcel y Dios no hablaba. Y quizá en su corazón, quizás si él hubiese sido como nosotros, hubiese sido, bueno, pues Señor, ¿de qué me valió ser fiel? No me hablas nada, no me dices nada, estoy en esta cárcel cochina, muerto de frío, muerto de hambre, sin mi libertad. Pero la ausencia, el silencio no significa la ausencia de Dios. Mira, José se encontraba ahí, no vio el cumplimiento, no dijo, Señor, tú me dijiste que yo iba a gobernar, pero estoy aquí en la cárcel. David, ¿se acuerdan de David? David fue ungido para ser rey, ¿no? Pero David, ungido para ser rey,
pero estaba corriendo de Saúl, huyendo. Y quizá en el huir decía, Señor, tú me ungiste para ser rey. ¿Yo qué hago correteando aquí? ¿Por qué no me dices nada? Porque acuérdate, el silencio no significa que Dios no está ahí. Dios estaba con José. Es más, la Biblia lo dice. Cuando tú lo lees, verás ahí que dice, y Jehová estaba con José. Solo que Dios muchas veces cuando guarda silencio, no es porque te hace la ley del hielo, te deja en visto tus oraciones, sino porque aún en ese silencio Él lo usa para formarte, para que puedas alcanzar ese propósito. Él está formando tu carácter para que llegues al propósito. Recuerda que en ese silencio, en esa ausencia, como dice Manu, Dios no se olvidó de ti. Lo que Él quiere es matar tu ego, tu soberbia, esa parte carnal que todavía no deja que el propósito de Dios realmente fluya de la manera que Él quiere, ¿verdad? Así es. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mira, lo que decía Mili, vamos a entenderlo un poquito mejor con esta frase. En el reino de Dios, la obediencia va antes que la recompensa. Dios honra más tu obediencia que tu velocidad. No es una carrera de rapidez, ¿verdad? Así es. No se trata quién llega primero, lo dije hace un momento. Eso sí es importante tenerlo claro. Aquí no estamos compitiendo, o sea, el hecho que yo vea aquí muchos de ustedes como mis hermanos en Cristo, ¿no? Mis amigos, no significa de que yo ande una competencia a ver quién es mejor creyente que no. Dios no está midiendo eso. Dios está midiendo tu verdadera entrega y un caminar real en el propósito que Él te ha llamado. Amén. La siguiente diapositiva, por favor. El sonido de la trompeta representa la voz del Espíritu Santo. Así es. Pregúntate esto que te voy a decir. ¿Estás sintonizado con la voz del Espíritu Santo mientras que oras, mientras que lees la palabra? ¿Realmente eres un ejemplo de creyente para los que están afuera sin Cristo? No me lo respondas, pero pregúntate a ti mismo, ¿no? ¿Realmente estás en una verdadera comunión con Dios? Y por último, quisiéramos poner la siguiente diapositiva para terminar de ilustrar este punto. Mira esta frase: obedecer a Dios cada día es alcanzar tu propósito paso a paso. El propósito de Dios no lo vas a ver de un día para otro. Nosotros estamos en la cultura microondas, ¿no? Que tú agarras, pones tu comida, 2 minutos, ya está listo. Y muchos creemos que la vida y las cosas en Dios son así. 2 minutos, y ya está. El propósito de Dios se empieza alcanzando día tras día. Hay días en que no vas a ver nada, así como el pueblo de Israel, pero cada paso que tú des va a acercarte cada vez más a ese propósito grande que Dios tiene para ti. Paso a paso hasta el cumplimiento de ese propósito. Yo no sé cuál es tu propósito. De repente tú ya lo sabes, o quizá no lo sabes. Hay gente que a veces dice el propósito de Dios y piensa que es como un oráculo, como un horóscopo. No, el propósito de Dios, ¿qué será? Créeme, la palabra de Dios dice en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te dejaré en visto, dice. Y yo te dejo en el aire y yo te responderé. Si tú clamas y le dices, Señor, quiero saber cuál es mi propósito, Él te va a responder. Él te va a decir, tu propósito es este, yo te he llamado para esto tú estás aquí. Tú te puedes peinar con un cepillo de dientes, te vas a demorar, pero lo puedes hacer, pero no es su propósito, ¿verdad? Tú puedes funcionar en muchas cosas, pero créeme que va a ser idóneo tu propósito para ti, porque Dios ya lo tiene separado y pensado desde antes de la fundación del mundo. Él ya pensaba en ti. Amén. Vamos al siguiente punto, que es el último de los puntos. La meta es el premio. Recuerdan en Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, voy a correr dejando atrás lo que queda por atrás, sigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Esa es mi meta, es el premio. ¿Verdad, Mili? A ver, siguiente, porfa. Gracias, amigos. Sí, así es. El premio no es solo el cielo, aunque sí es la culminación, ¿verdad? El día en que ya no estemos en esta tierra, queremos estar en el cielo gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿no? En la parte de abajo vemos claramente que es la vida abundante aquí en la tierra. Ahora, yo no me refiero a abundante en el sentido de la parte de dinero económico. Eso se llama añadidura.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí yo me refiero netamente a una vida abundante en gozo, en paz, llenos del poder del Espíritu Santo. Si tú tienes estas cosas en tu vida, definitivamente vas a conocer la abundancia que Dios quiere que tú tengas en tu vida espiritual. Acuérdate que lo demás es añadidura. Muy bien. Otro punto, mira, el propósito de Dios no es una carga, es una bendición. Nosotros estamos en Life. ¿Cuál es el lema de Life? Vive con propósito. Pero yo te voy a decir algo, vive con propósito, no vivas por accidente. Algunos piensan que su vida es un accidente biológico, ¿no? Por ahí un espermatozoide se juntó con un óvulo y ¡pam!, acá estoy. Y ya que estamos aquí, ya bueno, haremos lo que se puede, ¿no? No, tú tienes un propósito. Romanos 8:28, texto conocidísimo y compartido en todas las partes alrededor del mundo. ¿Qué dice? ¡Oh, no! No, por favor. A los que aman a Dios, Yo sé que todas lo las saben. cosas. Ah, sí se lo sabía. Sí se la saben. solo Pero que ¿sabes son cuál es el tímidos. gran problema? El gran problema es que todos se lo saben hasta ahí, pero el texto sigue, tiene algo más. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios va a revelar tu propósito y todo se va a empezar a alinear. Te vas a dar cuenta que lo que tú pasaste, lo que pasas y lo que va a pasar se va a alinear a ese propósito. Pongamos un caso, un ejemplo. A ti te abandonaron de chiquito. De repente el propósito que Dios tiene es que más adelante van a venir personas que han sido abandonadas, van a venir a ti. Y tú desde la perspectiva del amor de Dios y de la perspectiva de tu experiencia vas a poder ministrarlos y ayudarlos. Quizá tú, muchas veces cuando pasa alguna calamidad, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sale el sonido de la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿No? Muchas veces estamos, ¿por qué? Y Dios te va a decir, hijo, conforme a tu propósito, aún esto te va a ayudar para bien. Conforme a tu propósito, cada desafío te va a ayudar para bien. Siguiente, por favor. Ya estamos culminando. Chicos, vamos a correr un poco porque aquí ya estoy preocupada con el tiempo. Ajá, acelerar. Bueno, voy a leer rapidísimo 3 áreas claves para descubrir tu propósito, ¿no? Tus talentos, dones, tus pasiones y carga experiencia de vida. Todo ello, definitivamente Dios quiere usarlo. No te ha dado dones para tus deleites, sino para la gloria de Dios. Tus pasiones y cargas, ¿qué es lo que realmente te mueve, ¿no? ¿Qué es eso que te impulsa a seguir firme, constante en los caminos de Dios, ¿no? Las experiencias de vida. Sí, claro, Dios nos da victorias. Vamos de gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también tenemos, bueno, voy a decirle derrota entre comillas, pero no es que seamos derrotados, sino circunstancias adversas que Dios también utiliza para fortalecernos. Siguiente, por favor. La siguiente es esto muy rápido, la aceleración del Espíritu Santo. Llama a una intensidad de fe y a una obediencia mayor. ¿Recuerdan el 7º día? ¿Cuántas vueltas tenían que dar? 7. Porque los otros días, ¿cuántas vueltas habían dado? Solo 1 por día. Y tú dices, ¿y por qué el 7º día dieron más? Porque cuando tú estás más cerca de alcanzar tu propósito, el Señor va a través de su Espíritu Santo te va a decir, hijo, ponle más intensidad, búscame más, clama más, ora más, ten más fe, obedece aún más. ¿Por qué? Porque ya está cerca a llegar. ¿Tú has visto cuando están en la carrera, el corredor ya está en los últimos 50 metros y el hombre está? ¿Sí o no? Incluso hasta cuando pone la cámara lenta, la cara como que le repapalotean los cachetes, ¿no? ¿Por qué? Porque está acelerando y Dios quiere que hoy, esta noche, tú empieces a acelerar hacia esa meta. ¿Sí? Siguiente, porfa. Ok. Lo que dice Manu es muy real, ¿no? ¿Cuál es el premio de correr una carrera? La medalla. ¿En nosotros qué cosa será? El llamamiento que tenemos, ¿verdad? Cumplir el Ese llamamiento. es nuestro premio. Y eso es algo que se camina de manera diaria. No es solamente de hoy, porque hoy ya me levanté emocionado, me sentí divino, divina, o no sé, pues sentí como que una luz desde el cielo me iluminaba y hoy día dije voy a caminar con propósito. No es así. En días,
día me refiero en momentos buenos, en noches me refiero a oscuridad, pruebas, momentos difíciles. Nosotros tenemos que caminar firmes y constantes, ¿verdad? Ahora, dile al que está a tu costado, el propósito de Dios no es un logro terrenal. Muy bien, y vamos a concluir con esta diapositiva, la que sigue, por favor. Esto es lo que yo quiero, y tanto Mili y yo queremos que tú entiendas, porque tu propósito no solamente te incumbe a ti. Cuando persigues el propósito de Dios, tu victoria bendice a otros. Amén. Y tú dirás, ¿quiénes son los otros? Si yo estoy solo, no hay nadie conmigo. Amigo, amiga, Dios no ve solamente tu presente, ve más allá. Y el propósito que tú tienes va a afectar no solamente a ti, a las generaciones que vienen delante de ti y a los que están a tu alrededor. Por ejemplo, Rafael no sabe qué tan grande es el impacto que va a tener el propósito en su vida y en la vida de los que le siguen. Quizá más adelante, de aquí a 200 años, alguien dirá, yo recuerdo que en Lima Dios usó un hombre llamado Rafael Osnayo para hacer esto, esto y esto, y esto hasta ahora sigue impactando a las generaciones. Imagínate en las memorias de Dios, en el gran libro de las obras de Dios, estará tu nombre. Y dirá, por tanto, un ejemplo, ¿no? Por tanto, el señor Francisco Montealegre realizó esto e impactó a su generación. Y ponle tu nombre. Por lo tanto, la señorita Alexandra Cornejo realizó esto y toda una generación fue salva y cambió el rumbo de una generación. Cristo se entregó llevando ese propósito al cumplimiento. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Marcado para morir. Literalmente, Él vino a morir para que por medio de ese sacrificio tú y yo seamos salvos. Amén. Siguiente para terminar. Sí, la última, porfa. La que sigue, la que sigue. Sí, una más. Una más. Ya. Ok, aquí. Bien, me gustaría que declaremos esto juntos. Para eso te voy a invitar que te pongas de pie, por favor. Señor, no me detendré hasta ver caer los muros y alcanzar la meta.